Bien, chicos y chicas, vamos a ver los ejemplos de las funciones trascendentales, las derivadas. Las últimas que les he publicado voy a comentarlas para que puedan reforzar el aprendizaje. Recordemos que nos vamos a apoyar en las tablas que les he publicado. La tabla 1, propiedades de los logaritmos exponenciales. Esta sería la tabla 3. Y nos vamos a apoyar en la tabla 4. La tabla 3 entonces son las derivadas. Esta es la tabla de derivadas integrales, filtrado solo para las derivadas, que es lo que nos vamos a utilizar en estos ejemplos, tanto de funciones exponenciales como las logarítmicas. Función exponencial x a la n, que sería base variable, exponente constante. Esta función a la u sería base constante, exponente variable. Igual en el exponencial de u, que es una particularidad de la función exponencial de base a, el logaritmo de base a y el logaritmo natural. También tendremos la tabla 4, la derivada de funciones trigonométricas inversas. Seno inverso, coseno inverso, trigonométrica tangente inversa, cotangente, secante, cosecante inversa, con sus derivadas. Muy bien, veamos estos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos y igual seno inverso de 4x al cuadrado. Nos remitimos a la tabla 4, renglón 1, donde aparece la derivada del seno inverso. Dice que es u' sobre raíz de 1 menos u al cuadrado. U es el argumento del seno inverso, en este caso 4x cuadrado. Derivamos, u' sería 8x, y en la fórmula quedaría en el numerador u', 8x, en el denominador raíz de 1 menos u al cuadrado, esta u del denominador, por supuesto sin derivar, 4x cuadrado al cuadrado. Y esa ya sería la derivada del seno inverso. Para la secante inversa, vamos a aplicar tabla 4, renglón 5. La derivada de la secante inversa en el numerador u', en el denominador u, raíz de u cuadrado menos 1. U, en este caso, tangente de 2x, derivamos. Derivada de la tangente, secante cuadrado, el ángulo permanece igual por la derivada del ángulo 2, aplicando regla de la cadena. En la fórmula tendríamos u' en el numerador y en el denominador u, raíz de u cuadrado menos 1. Seguimos ahora con ejemplos combinados. Combinamos trigonométrica inversa, exponencial, logaritmo natural. Entre ellas están haciendo operación de suma y resta. Cada función, como está separada por suma o resta, le aplicaríamos la fórmula de la derivada que le corresponde y a medida que vayamos derivando, regla de la cadena. Muy atentos a esto, que sería pendiente si hay suma o resta, o si es un producto, habría que aplicar regla del producto. Si hay un cociente, regla del cociente, y a medida que vamos derivando, regla de la cadena. Vamos a derivar coseno inverso. Aplicamos la tabla 4, renglón 2. La tabla 4, renglón 2, coseno inverso, menos u' en el numerador sobre raíz de 1 menos u cuadrado. U sería x a la 5, derivamos 5x cuadrado, el u' que va en el numerador y en el denominador raíz de 1 menos u cuadrado, que sería x a la 5 al cuadrado. Entonces atentos cuando estemos aplicando las fórmulas de las derivadas, identificar quién es u y quién sería u'. En la segunda función vamos a aplicar la tabla 3, renglón 3. Esta sería la tabla 3, renglón 3, la derivada del exponencial de base e, que dice que es ella misma por derivada del exponente. E a la 5x, su derivada ella misma, derivada del exponente 5. Menos logaritmo natural del seno de x, la derivada sería tabla 3, renglón 5. Tabla 3, acá, renglón 5,
logaritmo de base e, que lo llamamos también logaritmo natural. La derivada es u' sobre u. Quedaría u' sería la derivada del seno de x, coseno de x sobre u, el seno de x. En la siguiente línea lo que hacemos es ordenar y aplicar algunas propiedades. En el segundo ejemplo, ahora sí tenemos un producto. Muy atentos a eso. Producto. Tengo que aplicar regla del producto, que dice derivada del primero, lo he colocado en rojito, por el segundo sin derivar, la tangente inversa, más el primero sin derivar, en negro, por la derivada del segundo, sería la derivada de la tangente inversa, lo he colocado en azul. Para la derivada de la primera, que sería exponencial de base a, aplicamos tabla 3, renglón 2, a la u, su derivada ella misma, logaritmo natural de la base, derivada del exponente. Veamos. 3 elevado a la tangente, ella misma. Logaritmo natural de la base, que es 3, por derivada del exponente, era la tangente secante cuadrado de 5x por la derivada del ángulo 5 en este caso. Entonces, atentos a regla de la cadena también a medida que vamos aplicando las fórmulas. El segundo sin derivar queda la tangente inversa sin derivar, más, porque estamos aplicando regla del producto. El primero sin derivar por la derivada del segundo sería la derivada de la tangente inversa, que aplicamos tabla 4, renglón 3. La derivada de la tangente inversa, u' en el numerador, en el denominador 1 más u cuadrado. U', tenemos u es x a la 5, u' 5x cuadrado sobre 1 más u al cuadrado. Este último ejemplo, tenemos y igual logaritmo natural de un cociente. En el numerador cosecante inversa, en el denominador una raíz. Para facilitar la derivada vamos a aplicar reglas de las propiedades logarítmicas. Podemos derivar directamente, pero la derivada va a ser algo engorroso. Recomiendo, si tenemos un logaritmo natural o un logaritmo de base a y se le pueden aplicar propiedades para facilitar la derivada, preferible aplicar las propiedades antes de derivar. Aplicaríamos la propiedad de la tabla 1, renglón 4. La tabla 1, renglón 4 dice el logaritmo de un cociente es logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Esta propiedad del logaritmo de base a son aplicables al logaritmo natural. Quedaría el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Aquí tenemos el cociente, numerador, denominador. Seguidamente, a cada función que haya quedado dentro del logaritmo, vemos si le podemos seguir aplicando propiedades. La primera función dentro del logaritmo sería cosecante inversa. No confundir los exponentes de las funciones inversas con... Es decir, no confundir la notación de las funciones inversas con exponentes. Son notaciones. Este -1 de la cosecante quiere decir cosecante inversa. No es un exponente, por lo tanto no puedo aplicarle la propiedad que sí le voy a aplicar al logaritmo natural. En este caso, para poderle aplicar propiedad al logaritmo natural, debemos expresar la raíz como un exponente fraccionario. Raíz cúbica sería 1/3, el exponente 1/3. Y voy a aplicar ahora en la tabla 1 la propiedad 5, que es el logaritmo de una potencia. El exponente de la potencia pasa a multiplicar al logaritmo. La potencia debe estar dentro del logaritmo. Si el exponente está fuera del logaritmo, ya no se puede aplicar esta propiedad. Revisemos, acá 1/3, que es el exponente, va a pasar a multiplicar al logaritmo, quedaría 1/3 del logaritmo natural de 2 más exponencial de 3x. Y seguidamente vamos a derivar. Derivada de cada logaritmo natural, recordemos que es u sobre u'. En este caso, corrijo, sería u' sobre u para el logaritmo natural, u en el denominador sin derivar y en el numerador u derivado, la cosecante inversa, su derivada es la derivada del argumento de ella
que en este caso es x, su derivada 1, sobre u raíz de x cuadrado menos 1 de u cuadrado menos 1. Derivada de la cosecante inversa le precede un negativo. Menos un tercio derivada del logaritmo natural, u' en el numerador, u en el denominador. En el numerador u', derivada de 2, 0, más derivada del exponencial de 3x por la derivada del exponente 3. Ese es u' en el numerador y en el denominador u sin derivar. De esa manera, pues, hemos obtenido la derivada de esta función.